Hoy es día 31 de marzo de 2021. Se aproxima la finalización del actual estado de alarma, prevista para las 0 horas del día 9 de mayo de 2021. Las empresas que están aplicando el teletrabajo como medida de contención de la pandemia del COVID-19 comienzan a plantearse la conveniencia o necesidad de incorporar a toda o parte de la plantilla al trabajo presencial. Veamos a continuación si esta medida puede adoptarla la empresa dentro de su poder de decisión o si debe acudir a algún procedimiento especial regulado legalmente y las herramientas de las que disponen las personas trabajadoras para contrarrestar esta medida. El artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo impuso el teletrabajo siempre que fuese técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resultaba proporcionado. Esta imposición tuvo como finalidad garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanudasen con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. Lo que pretendió este artículo es que las relaciones laborales continuasen con normalidad una vez finalizada la situación de excepcionalidad, de lo que cabe deducir que el retorno al trabajo presencial es la situación pretendida por la norma legal, por lo que no debe calificarse de modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino de decisión de la empresa adoptada dentro de su poder de dirección. Pero debemos preguntarnos si el mantenimiento del teletrabajo COVID más allá de un año responde a aquella situación de excepcionalidad o se ha convertido en una situación de normalidad, cuya alteración requiere acudir al trámite del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. La segunda norma que se ha de tener presente es el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, regulador del trabajo a distancia. Esta norma define el trabajo a distancia por contraposición del trabajo presencial. En el primero, el trabajador elige el lugar de trabajo y en el segundo es la empresa la que realiza la elección. La situación de teletrabajo, nacida como medida de contención de la pandemia, no se rige por esta norma, por cuanto sus disposiciones transitorias primera y tercera excluyen expresamente su aplicación. Esta disposición transitoria tercera señala que al teletrabajo a distancia COVID le resultará de aplicación la normativa laboral ordinaria. Esta remisión a la normativa ordinaria es poco clara. Se puede deducir que se refiere a la normativa recogida en el Estatuto de los Trabajadores y por extensión en el convenio colectivo de aplicación. Esta indefinición nos obliga a seguir analizando la disposición transitoria tercera. Contempla dos supuestos de teletrabajo COVID de inaplicación de la normativa del teletrabajo común. En primer lugar, el que procede del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020 y en segundo lugar, el implantado como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19. Para analizar este segundo caso debemos acudir a la Ley 2/2021 de 29 de marzo, la cual ha entrado en vigor hoy, día 31 de marzo de 2021. Esta ley deroga el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio. Ambas normas, en lo que se refiere al estudio que estamos realizando en este vídeo, contienen una regulación que es idéntica. Señala el artículo 1 de ambas normas que las mismas tienen como finalidad u objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes. Y el artículo 2 indica que las medidas que contienen serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este dato es de gran interés, pues nos indica que su contenido sigue vigente hoy y lo estará en tanto el Gobierno de la Nación no declare la finalización de la crisis sanitaria, concepto diferente al de estado de alarma. Su artículo 7.1 establece que el titular de la actividad económica debe, entre otras medidas, adoptar las siguientes, relacionadas con el trabajo presencial, la ordenación de los puestos de trabajo y de los turnos, mantenimiento de una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre los trabajadores o evitar la coincidencia masiva de personas. Y en relación con el teletrabajo, adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. La norma nos señala con carácter imperativo la forma de proceder en el trabajo presencial y el retorno al mismo de forma progresiva, pero no marca criterios para la ejecución progresiva de la reincorporación. No indica el momento ni la forma de iniciarse, ni marca pautas de aplicación. La falta de concreción otorga mayor libertad a la empresa, no cabe ninguna duda, pero ¿significa que la empresa pueda realizar la reincorporación sin justificar su medida? Entiendo que no.
Conforme a la Ley 2/2021, que insisto, es continuadora en idénticos términos al Real Decreto Ley 21/2020, que es del mes de junio de 2020, el canon interpretativo del cuándo y el cómo realizar la reincorporación debe marcarlo la pandemia. Por tanto, la reincorporación progresiva, como la potenciación del teletrabajo, se marcan en una política de contención y prevención de la crisis sanitaria. Según las últimas noticias, en este momento podemos haber comenzado en España la cuarta ola de la pandemia. En una situación de altas tasas de contagios, de ingresos hospitalarios y de mortalidad, y de adopción a nivel nacional de nuevas restricciones, el proceso de reincorporación al trabajo presencial puede ser una medida contraria a la Ley 2/2021. Pero esta norma no impide la reincorporación. Por ello, cabe deducir que la adopción de la medida de finalización total o parcial de la modalidad de teletrabajo COVID, además de ser razonable desde el punto de vista sanitario, considerando la baja probabilidad de contagios en los desplazamientos y en el lugar de trabajo, ha de estar justificada, y me atrevo a decir que en las mismas causas que contempla el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, debe apoyarse en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por lo que la empresa habrá de acreditar déficits en estas materias que estén afectando a la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. El carácter sustancial viene dado por el hecho de modificar una condición de trabajo tan importante, especialmente en situación como la actual de pandemia, como es el lugar de trabajo. Si la medida de reincorporación es susceptible de catalogarse como modificación sustancial, se debe seguir el procedimiento marcado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Se debe tener presente que reconocer que dicha modificación tiene el carácter de sustancial devenga derechos a favor de los trabajadores, tales como la reparación de los daños y perjuicios causados o la extinción indemnizada con 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades. Creo que es prudente que las empresas valoren esta probabilidad y que en la preparación de la medida se adelanten a las posibles reacciones de los trabajadores. Por otro lado, también se debe tener presente que el retorno al trabajo presencial puede causar problemas de conciliación de la vida familiar y laboral. Un gran número de trabajadores pueden tener derecho a acogerse al plan Me Cuida, regulado en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 y actualmente en vigor. Este tiene como finalidad evitar la transmisión comunitaria del COVID y la norma otorga al trabajador la potestad de decidir la medida a aplicar dentro de un amplio abanico de opciones, entre las que se contempla expresamente el trabajo a distancia. La duración de esta medida coincide con el periodo excepcional de duración del COVID, es decir, la crisis sanitaria. Asimismo, la persona trabajadora dispone de una segunda medida de conciliación, regulada en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, el cual permite solicitar la adaptación a la jornada de trabajo y la forma de prestación de servicios, incluida que ésta se realice como trabajo a distancia. En este caso, se ha de acudir a las consignas recogidas en el convenio colectivo. De no existir, la medida requiere acuerdo entre las partes o su decisión en sede judicial, tanto de su contenido como de su duración. Vemos que la decisión de desescalada puede ser contrarrestada por la persona trabajadora, bien acudiendo a cualquiera de las opciones derivadas de la modificación sustancial, ya sea la impugnación de la medida, la extinción de su contrato de trabajo con indemnización de 20 días, bien acudiendo a la herramienta de conciliación, ya sea esta COVID o sea la general del Estatuto de los Trabajadores. Presumo que el proceso de desescalada puede ser una fuente de conflictos entre empresa y trabajadores, de incierta resolución en sede judicial, por lo que antes de la aplicación de la medida de retorno al trabajo presencial, conviene realizar una valoración detenida y efectuar una adecuada política de comunicación y concienciación con el personal de la empresa. Espero que estos apuntes sobre el retorno al trabajo presencial puedan resultar de ayuda a las empresas. Desde Gálvez Consultores estamos a disposición de las empresas para ayudarles en esta y en las cuestiones que puedan necesitar en su día a día. Muchas gracias por su atención.